Muchas gracias por estar con nosotros en este testimonio de la palabra. En este caso, y en esta ocasión nos acompaña Miguel Telles, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, a quien le agradezco muchísimo que asista a esta entrevista para platicar, ante todo, qué es lo que hace esta unidad. Es una unidad fundamental para cualquier gobierno. ¿Qué hacer en estos momentos, Miguel? ¿Cómo observas el panorama? Pareciera que es buena en esta ocasión para Hidalgo. Yo siempre insisto que pareciera, no hay nada de seguro, pero pareciera que por fin se hace una justicia social histórica en el Estado de Hidalgo. ¿Cómo ves esto? Maravilloso, la verdad es que, mira, antes que nada, agradecerte que me hayas invitado. La unidad de planeación es un área técnica que tiene como finalidad definir proyectos, acciones, política pública que se requiera para mejorar las condiciones de vida de el Estado, de los municipios, y abogamos por instrucciones del gobernador por cosas que son elementales. Mejorar las condiciones de vida en las colonias a través de proyectos que se requieran, proyectos de movilidad, principalmente en las zonas metropolitanas, y los grandes proyectos se pueden hacer que detonen las zonas. Eso es lo que hemos estado haciendo desde que llegamos. Y dentro de esto hay capas que son todavía más técnicas, son los instrumentos de planeación, son los programas de desarrollo urbano, ordenamientos ecológicos, planes de riesgo que hacemos con otras secretarías. Todo esto, ¿con qué finalidad? Dar mayor certeza, que la gente se sienta un poco más tranquila. Pero como nosotros somos el área que va definiendo la prospectiva, hay proyectos que ven la luz 3 años después. Y cuando me refiero a ver la luz, son los anuncios que inician, ¿no? Los empezamos a hacer desde que llegamos y apenas vamos a empezar a poder ver que tengan tangibilidad. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y cómo veo el futuro? Como dices tú, eh, del plato a la sopa se cae. Sí. Entonces, yo lo veo muy bien, en un sentido que creo que es muy alentador de que la Presidenta de la República tenga en la cabeza Hidalgo, ¿no? Ya con eso tenemos mucho de ganar, muchísimo de ganar. Han pasado muchos presidentes y no ha habido muchos que traigan muy presentes a Hidalgo, ¿no? La presidenta lo nombra. Yo le preguntaba a ChatGPT cuántas veces ha nombrado la presidenta a Hidalgo. 16 veces en las mañanas. O sea, estamos hablando de que desde que llegó, por lo menos cada 3 semanas ha nombrado a Hidalgo. Por los proyectos que tiene pensados, ¿no? Entonces, el futuro es alentador bastante. Por muchas razones, sin duda. Algunas que no tienen que ver tanto con la inversión que se haya dado en Hidalgo, como es el caso de la IFA. Pero ya de aquí en adelante es cuestión de que tanto el gobernador como los que le ayudamos a que exista la gobernabilidad y se mejoren las condiciones de vida, pues podamos aprovechar estos momentos, ¿no? Pero alentador y un reto muy bonito. Comentas del plato a la boca es que a la sopa. Ha pasado esto constantemente con Hidalgo, no sé por qué razón. Está pegado a lo que es el centro urbano más grande del país, pero siempre lo tiene como olvidado. O prometen, es fácil prometer en campaña que hacemos esta obra y Bucalas. La esperanza creo que muere al último, y en este caso nos das una buena noticia, por lo menos trae en la mente la presidenta del estado de Hidalgo, y ahí vas como el tren que parece que va por ahí, ¿no? Sí, y mira, todos los estados de la República que han aprovechado la coyuntura de que un presidente los voltea a ver, son los que en verdad han salido adelante. En algún momento en una entrevista que tuve hice un comentario de que se nos estaban alineando los astros. Y a esto me refería. Principalmente, los años en los que detonan la industria en los estados tiene que ver mucho con el presidente en turno. No es algo aleatorio, ni tampoco que se haya dado porque las empresas tengan algún sentido especial por los estados. Simple y sencillamente porque
el gobierno federal ha encaminado a que estas inversiones lleguen a estos lugares. ¿Y cómo lo ha encaminado? Con inversión en infraestructura. No hay otra. La Audi en Puebla. En San Luis Potosí la llegada de Ford. La llegada de los agroindustriales y de los industriales en Querétaro. El crecimiento urbano de la zona de Nuevo León. Y con esa, la inversión de los industriales. Hay que recordar que muchos hacen referencia a la zona del norte, tanto Jalisco, la zona del occidente como el norte, como que haya sido producto nada más de que los empresarios hayan sido de muy buena voluntad y decidieron invertir, sino que se da un contexto dentro de las condiciones las cuales la presidencia de la República decide hacer inversiones muy grandes para que detonen, ¿no? No le dan mucho, ¿cómo se dice? Mucho crédito y mucho mérito a los presidentes, todas las zonas industriales, pero esa es la realidad del crecimiento de todos. ¿A poco se acuerdan de las inversiones de López Mateos en la zona norte del país para detonar el crecimiento que venía apalancado, sí bien, por empresarios que lo habían hecho muy bien, el caso de los Garzazada? Y ya de ahí, varios presidentes se fueron dando cuenta que era el caminito para poder crecer los estados. Y yo creo que cada uno tuvo su favorito. El Estado de México tiene una extensión mucho mayor que nosotras, pero tiene condiciones muy parecidas al Estado de Hidalgo, que fue lo que le dio para que tuviéramos la zona industrial de Lerma, las zonas de crecimiento agrícola en la zona de Tlacomulco y superiores. ¿Cuántos presidentes han sido del Estado de México? El que hayan venido de tener cercanía con nuevos gobernadores o que haya sido gobernador del Estado de México. Entonces ahorita para mí creo que es muy importante que la apuesta más importante que hizo el gobernador, el licenciado Julio Menchaca, desde antes fue tener cercanía con Claudia, o sea, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es muy hábil, mi jefe, bastante. Es una gran persona. Y los que identificamos y que vimos que su planteamiento era quien fuera a ser el presidente en ese momento, pero su planteamiento era apostar por la cercanía con el gobierno federal, los que la agarramos en ese momento, pues pudimos dotar de información, de instrumentos, de proyectos al gobernador, pues que ahorita los vemos reflejados. El tren es uno. Las condiciones de negociación del agua que generaron y crearon el plan hídrico es otro. La continuidad de la construcción de la carretera de Huejutla al Tamazunchale es otro. Se habla muy poco de ese proyecto, pero ese proyecto también es justicia social enorme en la zona de la Huasteca. A mí me tocó escuchar en algún momento a algunos diputados que hablaban, diputados y presidentes municipales que hablaban de la importancia de que Huejutla se comunicara con Pachuca. Yo no veo una razón por la cual tengamos que seguir abogando con eso, por eso. En varias ocasiones le he planteado al gobernador la necesidad de por qué debemos estar más conectados a la región huasteca que hacia el centro de Pachuca. Porque la vida, las condiciones, la idiosincrasia, la forma en la que piensa la gente es más parecida a la de la Huasteca potosina, veracruzana, tamaulipeca que a la de los pachuqueños. No significa que tengamos que vender esa parte del territorio, ¿no? Significa que tengamos que ser lógicos en el razonamiento de cómo conviven las culturas y no querer cambiarlos. No querer decirles, oigan, su comercio tiene que ser hacia acá. ¿No? A ver, ¿cómo se mueve el comercio allá? Pues se mueve hacia Platón Sánchez. Se van hacia Tamazunchale. Se quieren ir hacia Tampico. Yo no tengo un dato y es algo que me voy a llevar de tarea, pero yo no sé cuántas personas de la Huasteca hidalguense estudian en Hidalgo y cuántas estudian en San Luis y en Tamaulipas. Debe ser representativamente y equitativo, ¿eh? O sea. Entonces, bueno, me estaba desviando un poco, pero al final del día sí creo que es un momento histórico que la presidenta lo tenga en el radar. Es algo importantísimo para que los estados crezcan, que los presidentes tengan en el radar. Tiene mucho que ver y aboga mucho que ver que la presidenta haya sido jefa de gobierno al mismo tiempo que mi jefe fue gobernador. O sea, y que empezó siendo gobernador. La jefa de gobierno tiene un radar, ahora presidenta de la República, tiene un radar muy claro de los problemas que tuvo la Ciudad de México. Tuvo un equipo de los rudos y los técnicos muy bien marcado, ¿no? Que ahorita vamos a empezar a ver los balances del poder entre los rudos y los técnicos, ¿no? Ahí en el gobierno de la Ahora que citas eso, ¿cómo está el balance de poder entre rudos y técnicos con Julio Menchaca? Híjole.
Yo no sé quiénes sean los rudos. Sí sé quiénes somos los técnicos. Yo creo que el balance del poder es de un gobernador muy fuerte. Eso es como que el resultado muy práctico. ¿Y por qué? Porque cuando alguno se sale del redil hay un manotazo. Y creo que son sumamente necesarios esos manotazos, ¿no? ¿Te ha tocado a ti? A mí me han tocado manotazos. ¿Qué andabas haciendo? Y, quise aventarme a querer plantear proyectos muy rápido cuando llegué. Y lo entendí cuando llegué, que era primero entender el panorama completo. Yo estaba estructurando el Plan Estatal de Desarrollo, que es una de las atribuciones que tenemos. Y me empecé a dar cuenta de cosas muy sentidas en algunas regiones. Y me aventé a buscar solucionarla, porque es mi forma de ser. O sea, querer solucionar las cosas. Me decía un amigo, innovar soluciones para los problemas viejos, ¿no? Entonces me quise meter muy rápido, sin saber las condiciones completas que había alrededor, ¿no? Coyunturalmente, el gobernador llevaba ya un proceso de plática y diálogo con el tema de IMSS Bienestar. Me tocó querer estructurar una propuesta de mejorar las condiciones del hospital de la Huasteca, al punto tal de que me aventé, buscamos terreno, reubicación, empezamos a hacer proyectos arquitectónicos, porque a mí me tocó llegar al hospital de la Huasteca con muchos problemas, ¿no? Estoy hablando un mes, 3, o sea, no llevábamos mucho. ¿Qué dijiste? Trump me queda chico. No, dije, oye, la experiencia, al final, la experiencia en la forma de ser, en las formas políticas, no vengo del espectro político. Yo vengo de la iniciativa privada. Y la iniciativa privada tienes semanas para solucionar los problemas, porque si no son pérdidas económicas monstruosas. Entonces, me faltó esa clase 101 de formas políticas. Y ahí fue un manotazo. Lo entendí luego. Y a partir de ahí me di cuenta que, con justa razón, entendiendo las formas políticas, tienes que conocer el contexto completo. Entonces tiene una frase muy buena mi jefe, que tiene además muchas personas, ¿no? Pero es, el que pregunta no se equivoca. Entonces ya a partir de ahí, como buena persona, leal y pegadita con él, voy preguntando cada acción. Oiga, ¿esto cree que es bueno o no cree que es bueno? A veces sí abogo por mis temas también. O sea, no me quedo callado. Creo que hay cosas, veces en las que hay que abogar. Pero regresando al balance del poder, yo creo que casi llegando a la mitad del sexenio, un estilo personal de gobernar muy bueno en la transformación de dejar avanzar, ¿no? O sea, yo creo que dependiendo de las etapas de las consolidaciones democráticas es lo que los gobernantes tienen que definir. Y en esta etapa en la que es un reajuste, un viraje, un cambio del poder, se tiene que instalar un estilo dentro del cual sacuda el territorio. Puede ser que a muchos les guste o no las decisiones, a los actores que se involucra o no en este ecosistema, pero está logrando el cometido de alborotar el gallinero y de reconstruir el ecosistema político. En estas reconstrucciones, como cuando tiras un edificio, te das cuenta que hay cosas que vale la pena salvar, ¿no? Si dentro del edificio había jarrones bonitos, si había algún tipo de... si encontrabas alguna pieza vieja anclada en la base estructural del edificio, pues la conservas. Y a lo mejor esa parte vieja en su momento pudo haber sido algo que a los anteriores no les gustaba, pero ahora tiene un espacio para cambiar las condiciones políticas. Pues yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Y los reajustes, el balance del poder, se va a ver reflejado pasando el tercer año. Yo creo que de una forma muy, muy marcada por parte del gobernador.
He de mencionarte que ahorita se observa, hay una, yo no le llamaría campaña, pero tal vez sea campaña, en que tunden con gusto y con ferocidad al gobernador. Casi me atrevería que hay personajes que todos conocemos atrás de esto. Y personajes dentro de Morena, además. Sí, y dentro de Morena y dentro también de... A ver, históricamente hubo muchos líderes de izquierda que buscando mantenerse en el poder y buscando seguir haciéndole frente al poder, se vendieron con los gobiernos. Hubo líderes históricos de la izquierda en la nómina del gobierno. Hubo personajes, estos mismos personajes de antaño, de los gobiernos que estaban en turno, que tenían suficiencia económica, poder económico para poder infundir miedo a través de campañas. Y yo creo que es una mezcla de lo que está pasando hoy en día. Los que no se quieren dejar de ir con los que no pudieron llegar, ¿no? Y pues estar juntando el agua y el aceite, y entre esos dos están buscando generar una campaña de resentimiento y de buscar cualquier detalle que ellos no consideren oportuno para golpear. Y no nada más estoy hablando de que sean líderes sociales que estén detrás de ellos, poderes económicos detrás de ellos. También hay periodistas. También hay servidores públicos enojados que tenían mucho tiempo dentro del gobierno y que no se quedaron, pues porque muchos no hacían nada. Al presidente López Obrador le pasó lo mismo, ¿no? A las primeras, cuando empezó a nombrar a los primeros personajes detrás de los espacios de servicio público, se le fueron encima hasta los mismos de la base, los que fundaron el movimiento. Y entiendo el por qué, ¿no? Dignamente hacerlo. Pero yo creo que lo que nunca se tiene que perder en este tipo de cambios de partidos en el poder que afectan el ecosistema democrático, pues es perder el sentido ideológico del por qué llegaste al poder, ¿no? Y qué buscas hacer en el poder. Y yo creo que en ese sentido el gobernador lo está haciendo muy bien. Ahí sí creo que ya es algo de justicia social importante. ¿La campaña va a seguir siendo fuerte? Sí, va a seguir siendo muy fuerte. ¿Van a seguir pegando? Sí. Pero fuerte para los que estamos en el círculo rojo, Javier. O sea, no logra bajar hacia la ciudadanía. Son golpes de desesperación para desacreditar las acciones que hace el gobernador. Y muchos mismos son los que buscan incendiar el tema y hablar acerca de la revocación de mandato. Yo me divierto muchísimo contestando los comentarios ahí desde mis redes sociales diciéndoles, perdón, se equivocó, es ratificación de mandato. Puta cerra de Troya, no, ¿cómo? Como que peces parecían una amenaza, ¿no? Una de dos, o que no vaya nadie, o que diga que se vaya. Yo no creo que ese sea el problema. Yo veo más, lo dijiste tú de una forma en la que creo que hay que plantear el por qué puede haber la preocupación de que no vaya mucha gente, ¿no? Porque en Hidalgo estaríamos instaurando dos procesos de votación nuevos para la ciudadanía, ¿no? El primero es la votación para el Poder Judicial, que se va a llevar a cabo dentro de las siguientes semanas. Y luego el otro, revocación de mandato. La gente nunca lo ha hecho. Pero habría interés de estos sectores en que no vaya nadie, obviamente, ¿no? O si va. No, yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que si estuvieran, si yo fuera oposición, Pero una maquinaria gigantesca para llevar a tanta gente a que vote en contra. el problema es que no la tienen. Entonces mejor se van por lo otro, que no vaya nadie. Puede ser el buscar que no vaya absolutamente nadie, pero tampoco ganan. O sea, en ninguno de los escenarios la tienen de ganar. No hay suficiente gente y abogar porque no vaya nadie, pues vas a incentivar a que los mismos actores que están cercanos a ti digan, oye, pues si no quieres que vayamos nadie, pues estás dejando el camino a que ellos vayan con
toda la gente que está detrás de ellos, que los apoya para que vayan a votar. Y en cualquiera de los escenarios no existe preocupación alguna por parte de nosotros, ¿eh? O sea, mínima. Yo creo que las acciones que estamos haciendo ayudan mucho a que mejoren las condiciones. Dos problemas catastróficos. Y lo puedes ver en diferentes partes del estado. Hay cosas que todavía nos van a hacer falta para poder levantar las manos victoriosos de que se está llevando a cabo la transformación. Sí faltan muchas cosas, ¿no? Faltan muchas cosas. Por ejemplo, ver consolidarse los proyectos que están llevando a cabo en el Valle del Mezquital. El problema que tenemos en la mendiga carretera que va hacia Huejutla, que es monstruoso, que es un tema que, por desgracia, la SCT no tuvo los criterios para poder entender que era un problema tan grande que apenas ahorita la Presidencia de la República decide solucionarlo. Y como esos problemas coyunturales que también abogan a que pueda haber ese sentido a que falta mucho, ¿no? El caso de la crisis hídrica, o sea, la sequía. Pero, independientemente de eso, creo que la gente ve con buenos ojos que están haciendo bien las cosas, ¿no? En algunos casos pueda sentirse que el gobierno no está involucrándose, pero hay muchas cosas que sí se van haciendo y que se van viendo cambios. No creo que nos vaya a alcanzar 6 años, no. Pero desde que la forma de hacer sea diferente, desde que exista un punto de cercanía, de consulta, de trato, de seguimiento del gobernador en sitio, que se haya acabado la frivolidad en este tipo de cosas, para mí ya es un acierto enorme que creo que la gente valora. Miguel, ¿cuál es tu trayectoria académica y también en este caso política? Es muy reciente la política, pero en cuestiones también de iniciativa privada has hecho muchas cosas. Y académica, 2 carreras distintas. Ingeniería en industrias alimentarias, que es toda la estructura de los procesos industriales que se llevan a cabo dentro del sector alimentario, que me encanta, me sigue encantando. O sea, el diseño de el cereal, los procesos que tiene que haber para producir harina, procesos. Me gusta mucho esa parte, o sea, la parte de los procesos para definir esto. Y muchas de esas razones es mi forma de pensar en procesos. Economista, los números, un papá ingeniero, una mamá maestra que tenían un tic con los números, que a mí me termina encantando. Maestro de administración, y ahorita estoy haciendo una maestría en tecnología de información. Me gusta mucho lo que está pasando. Todos lo estamos involucrando con la tecnología. Y espero que en unos cuantos años poder hacer un doctorado, ¿no? En economía, en el comportamiento humano. Historia política no existía. O sea, hasta el 2022, anteriormente era ayudar a un buen hombre a que pudiera llegar a ser gobernador. Esa es la razón. Esa es ¿Cómo la fue el idea. encuentro con Julio Menchaca? ¿De familia o...? Mm, No, a ver, yo creo que tiene un gran, la gente de Pachuca lo conocemos, tiene una buena fama, por así decirlo. Una persona honesta y un buen abogado. Mucha gente en común tenemos, familia, que lo conocen, del sector privado, sabiendo que él estaba como abogado. Y un mismo sentido, en el hecho de querer cambiar las cosas, pues nos llevó a tener reuniones eventuales dentro de las cuales, al conocerlo de forma personal un poco más, más de cerca, me fui dando cuenta pues, que era un gran ser humano. Eso es por lo que abogué. Y que tenía muchas ganas de quererse fregar a los que estaban haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, pues se juntó, la manteca, las ganas de hacer mole, ¿no? Entonces, al final, pudimos cuajar y aquí estoy, apoyándolo. En la más reciente entrevista que le hice al gobernador le decía, le traías ganas a tanta gente que te mandó al ostracismo político 10 años, ¿no?
Yo no sé si les traía ganas. Yo creo que le traía más ganas al sistema. O sea, yo personalmente no sé si a alguno en específico les trajera ganas. Sí sé de muchos que se pasaron de lanza y que hoy se les olvida. O sea, hay muchos que le metieron el pie hasta que se cansaron, lo golpearon, lo hicieron menos. Y que no lo reconocían en la calle para no saludarlo, ¿no? No, y además que lo buscaron humillar y sacar de esto. Y hoy no se les olvida, ¿no? Ah, sí, ahora es el señor gobernador. Ahora ¿Cómo sí que es pasó? Ahora es el gobernador y tiene mano. Entonces, no sé si tenga algo personal, pues sí contra el sistema. Sí me acuerdo que eventualmente en varias ocasiones, porque lo vivió, estuvo ahí. Y obviamente no hay mejor forma de conocer que el sistema está mal si no estás dentro. En el caso del presidente López Obrador, ¿no? O sea, yo siempre hago la misma analogía, porque hay muchos que me dicen, oye, es que Julio Menchaca viene del PRI, pues todos los que estaban en esa época, ¿no? Y la mejor forma de poder querer cambiar las cosas, pues es estar dentro de conocer todo lo que pasó. Entonces, no creo que tenga temas personales, sino de cambiar las formas, sentar las bases de la transformación. Eres consejero nacional de Morena. Algunas cosas que tú has escrito. No debe ser una maquinaria electoral como el PRI, lo que señalas en uno de tus textos. ¿No están cayendo en lo mismo de todos modos? En algunas cosas sí. Sí, en algunas cosas creo que están mal. En algunas otras cosas no. Y te voy a decir por qué no. Hay mucha gente de la militancia y muchas personas que en verdad sí nos gusta ir a convencer, que no lo hacemos con temas económicos, sino que lo hacemos más con cuestiones ideológicas. Y esa es la única forma en la que podamos hacer que no caigamos en los problemas del PRI. Manteniendo siempre presente el que todas las acciones que tenemos que llevar a cabo es para que la gente esté mejor. Y yo creo que eventualmente eso fue lo que pervirtió y destruyó el PRI, ¿no? El sentido de que varios líderes se lograron perpetuar en el poder y que antepusieron ambiciones económicas y superiores a cualquier cosa, ¿no? El caso de los líderes históricos en los sindicatos, tanto petroleros, la CNC, los del trabajo, que al final del día enquistaron a líderes históricos ahí, y que esos mismos líderes en contubernio con senadores y diputados mantenían el control y las decisiones del sector económico. Yo creo que aquí no tenemos que llegar a eso, y nunca debe de llegar a eso. Creo que siempre tiene que ser anteponer la escucha a la gente, la escucha al pueblo. El presidente López Obrador, antes de retirarse de la vida pública, en un consejo nacional que tuvimos en la Ciudad de México, en el World Trade Center, escribió una carta que enlistaba 10 puntos entre los cuales debíamos de tomar en cuenta para que no cayéramos en vicios viejos. Y ese era el primero. Siempre que haya duda, vayan y pregunten a la gente qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere y hacia dónde va. Y yo creo que eso fue lo que fue perdiendo el PRI. Y lo empezó a perder. Se escucha muy trillado, ¿no? Pero en el periodo neoliberal, ¿no? O sea, ahí vas leyendo la historia de México y te vas dando cuenta que es muy marcado cómo el involucramiento de actores del sector económico dentro de la presidencia y dentro del PRI fueron pervirtiendo al PRI, porque hubo una parte del PRI que no fue mala. La época de Lázaro Cárdenas, esta época, yo te decía, de antes de López Mateos, que creo que fue una época que sí vale la pena recordar de la historia de México. Ya después de ella se lo lleva la fregada, ¿no? Ojalá y no lleguemos a eso. Va a depender también de mucho de que las personas que se van incorporando al movimiento entiendan eso. Y también va a depender mucho de que las personas que no se logran adaptar a estas cosas las saquen del movimiento, ¿no? Tal fue el caso de un planteamiento, yo creo que decente, que hace la presidenta de Morena cuando se busca la afiliación de Yunes, ¿no? Que sale a decir, no entra. Aquí yo creo que tiene que empezar a pasar lo mismo. Esperemos que sí pase. Hay esperanza por lo de que no pase lo mismo. Esa fue la primera campaña del presidente López Obrador, pegada a la esperanza. Y para mí siempre creo que va a haber esperanza.
O sea, hay esperanza de que no pase lo mismo, sí. Tenemos que ser actores que estemos involucrados en eso, sí. Te hago la pregunta que siempre te hacen, ¿esperanza de ser candidato en un futuro al gobierno del estado de Hidalgo? Mi esperanza, primero, a que en los años que me resta aquí se genere una buena reputación de lo que estoy haciendo. O sea, en verdad, las acciones que estamos tomando, las acciones que estamos llevando a cabo es con la finalidad de que la gente vea buenos funcionarios. Algunos puede ser que no lo hagan bien, pero en mi caso personal sí quiero que sea recordado por ser un buen funcionario. Y que haya tomado o que le haya presentado propuestas al gobernador de que se hayan tomado decisiones para mejorar las condiciones de vida. Si eso da para que la misma gente decida que yo pueda seguir siendo un servidor público en diferentes lugares, me parece maravilloso. Y claro que lo voy a buscar hacer. Si no, como lo dijo el presidente, ¿cómo decía? Me voy a su rancho, ¿no? No, si no, regreso a la iniciativa privada. O sea, no tengo tema. Miguel, lealtad, disciplina en el gobierno de Julio Menchaca, ¿la observas de todos o no? No. No. No en disciplina. O sea, porque muchos no están dentro del ecosistema del movimiento de forma fehaciente, así como... Sí, todos. Plena y absoluta. O sea, yo sí lo veo. O sea, a todos lo quieren... De todos quieren hablar y decir que no hay, que son cercanos a otro actor o que le hacen mella o que nada más están con el gobernador como infiltrados. Yo no lo veo así. Yo creo que el gobernador tomó decisiones personales por cada uno y fue evaluando. Y una de las cosas que buscó evaluar fue la lealtad y yo creo que sí la hay. Si en el trayecto se pervierte y se deja de ver que lo más importante es ayudarle al gobernador a que el Estado esté mejor, pues yo creo que sí puede pasar, ¿no? O sea, yo sí lo veo que en algunos puede pasar. Ahorita no lo veo. Lealtad sí creo que haya. Disciplina no, te lo digo, o sea, disciplina política, administrativa, en muchos sentidos no. Muchos trabajan de forma muy distinta, o para mí interpretar la disciplina es muy distinta, ¿no? O sea, yo crecí en un seno familiar con una disciplina militar, casi, ¿no? Entonces, en acatar decisiones, en tomarlas, y lo que te dije hace ratito, o sea, en algún momento manotazo y se alinea y camina, y eso se traduce también en trabajo. Entonces, no creo que todos sean así, porque la izquierda por sí sola no la es, ¿eh? O sea, la izquierda por sí solo no es disciplinada. Si el pleito, si el pleito más fuerte que existe en un sentido ideológico actualmente en la Cuarta Transformación es ese grado de involucramiento que tienen los militares y los actores dentro del gobierno federal, ¿no? O sea, yo creo que debe haber sido un golpe muy fuerte, ¿no? Me lo decía un señor que también tiene mucha historia aquí en la izquierda, en Hidalgo. Me decía que a él le causaba mucha controversia una foto que vio de algunos actores políticos que estuvieron luchando en contra de la forma en la que fueron reprimidos en el 68 en un acto militar, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser eso posible? Pues ese sí es un tema muy... Y lo mismo, o sea, te digo, la izquierda no está muy alineada con el tema de disciplina, con el tema de la disciplina. Pero si te refieres a que sea disciplina en torno hacia las acciones que pida o decida que se lleve a cabo el titular del Ejecutivo, yo creo que sí la hay, pero algunos se tardan un poco en asimilarlo. Te pido que cerremos esta entrevista con un comentario que me hagas a subrayar casi pero la bibloscaneo, ¿ok? En este caso te tocó sí es Revolución de Arturo Pérez Reverte. No lo he Hay leído. algunas Las cosas, ¿sabes qué te parece? Y tú me comentas lo que tú quieras. Ok, está padre. La historia de la humanidad dice en esta parte del libro, abunda como en conmociones parecidas a estas, decía Diana Palmer. La Revolución Francesa, las independencias americanas, la Comuna de París, los disturbios políticos en España
tragedias heroicas que acaban en vodeviles grotescos, beneficiando a lo de siempre. Pocos revolucionarios siguen siendo cuando alcanzan el poder. Gran frase. Buena estructura del libro. ¿Voy contestando una por una o voy Sí, esperando? coméntame lo que quieras. No, eso es muy cierto. Hace poco me tocó ser portavoz del gobierno del estado en el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero. Me ha tocado casualidad alguna. Me gustan mucho las novelas históricas y también me gusta mucho el leer por sí solo de momentos en la historia, tanto mexicana como del mundo. Y me acabo de chutar, lo terminé hace como 2 meses, el libro de la historia de Felipe Ángeles. Y es impresionante ver cómo a través del tiempo ha habido pocos casos en la historia que en estos espacios de revolución ideológica, cambios industriales o que son en el caso de revoluciones pacíficas o revoluciones por las armas, se va pervirtiendo este sentido de por qué se dio el cambio, ¿no? Y hay actores que buscan aprovecharse de eso y que generan que la revolución no haya valido la pena. Y estos mismos actores se anclan en el poder económico, inclusive a veces en el poder público, en el poder político, generan y amalgan riqueza y se pervierte la razón de las revoluciones, ¿no? La gran mayoría de las revoluciones siempre ha sido por la opresión hacia el que menos tiene. Y ha habido muy pocas que puedas ver que se traduzcan en ese sentido de reducir la desigualdad, ¿no? De reducir esa pobreza. Muy pocas. Y el eje central es el poder, ¿no? El poder pervierte a la gente. Hay una frase que no tiene nada que ver con la historia ni la política, pero es una película. Creo que en algún momento la dije, que me encanta. Que es la frase que le dice Alfred a Batman en El Caballero de la Noche. Que le dice, no recuerdo muy bien cómo está estructurada la frase, pero es, o vives lo suficiente, o mueres pronto para convertirte en un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano. Que es Algo así es. Es la historia de siempre, ¿no? La historia de siempre. Era otra frase para irnos rápidamente. Sí. Que no lo engañe lo que ve, don Luis. Ese no es el México real y ni siquiera esta es una ciudad real. El expresidente Díaz proyectó un centro urbano despejado de la gente pobre. Quiso separar el poder y la riqueza de los problemas sociales, de salud y moralidad. Construir una capital como Washington o París, blanqueada racial y culturalmente. Desde luego los logros son espectaculares, admitió el marqués, pues la desastrosa gestión de Madero pone todo eso en peligro. Calmadas tras el amago revolucionario, otra vez las masas protestan y se agitan y nadie les pone coto con mano dura. No es otra vez la misma semejanza de lo que te estaba diciendo que leí. Y el problema ideológico que vivía Felipe Ángeles, cuando llega Bernardo Reyes de regreso también de Francia, era ese sentido de cómo todos los hombres cercanos a Madero, no todos, voy a regresar, no todos, casi todos tenían mucha cercanía con los poderes económicos americanos, ¿no? Entonces empieza a dar una batalla ideológica entre los revolucionarios de carne y hueso cercanos a Zapata, a Felipe Ángeles, todos ellos, y los que al final se iban por la lana, ¿no? Que fueron los hermanos de Madero, que fue los cercanos a Pancho Villa, Carranza. Entonces, sí, es el problema de la revolución, que algunas veces logran infiltrarse muchos a generar este problema. Y estas frases están buenísimas. Y cerramos con este que me lo comentes. Al mero mero sí, él me llama. Me tiene ley desde Juárez. Tan luego me fui sin pedir nada y vio que era el único sin ambición política.
me hace venir, me pregunta, platicamos y yo se lo digo con la mano en el corazón. Mire a todos esos tales por cuales que lo rodean, señor presidente. Siguen siendo el enemigo, ¿qué no los ve? Les dimos en la madre, los expulsamos del poder y su merced los deja entrar otra vez. Los puercos de antes no pierden el olor, son los puercos de siempre. Voy a omitir mis comentarios a esa frase del libro. Qué bruto. Ay. Sí. Sí. O sea, yo creo que una vez, como los perros, ¿no? De la calle. Una vez que prueban la sangre, la carne, las croquetas nunca más les vuelven a ser suficientes. Pues sí, la verdad es que sí. Va a ser un tema complicado. Y no en el Estado, sino en general la Cuarta Transformación. Y va a ser una lucha. La pregunta que me hacías cuando íbamos llegando, cuando todavía no estábamos a cámaras. ¿Qué opinas de estos dos a nivel nacional? ¿Dijiste quiénes? ¿Los puercos? Por sí solo. Yo que espero que por sí solo se vaya cayendo. Va a tener sus altos y bajos. Espero que no logre pervertirse el movimiento. Espero, pero aún así, a lo que nos toca, a un humilde consejero estatal y nacional, y a lo que nos toca, seguiremos sobre la talacha, tanto ideológica como de que se mantenga la visión de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Yo muchas gracias por asistir a este encuentro con Testimonios de la Palabra aquí en Diario Plaza Paz. Te agradezco mucho, Javier. A la hora.